¿Alguna vez has tenido un estornudo a punto de salir y de pronto se te corta y se siente raro porque, bueno, ya no estornudaste, ya no tienes ganas de estornudar, pero tampoco fue satisfactorio porque no estornudaste? Así me siento con respecto a esta película. Cuckoo 2024, protagonizada por Hunter Schafer. Es una película de terror que no lo sé, creo que no sabe exactamente qué quiere ser y no sé cómo me siento respecto a esta película. Cuckoo trata de una chica de 17 años quien, tras la muerte de su madre, viaja con su padre, su madrastra y su media hermana muda a los Alpes germánicos porque los jefes de familia van a comenzar un nuevo proyecto trabajando para el dueño del resort. Este dueño, interpretado por Dan Stevens. Ajá, ¿por qué nunca me acuerdo los nombres? Dan Stevens estaba en lo totalmente correcto, no tenía que hacer esa pausa innecesaria. Bueno, no importa. Dan Stevens interpreta a Herr König, dueño del resort y al parecer también del hospital. Y es un personaje muy extraño, muy raro, muy inquietante, así como todo a su alrededor. El hotel paradisiaco, al parecer, en realidad se siente como con un aura opresiva hacia nuestros personajes. Y a medida de que aumenta su estancia ahí, Gretchen se va dando cuenta de todos los sucesos raros que rodean a este resort. Mujeres que aparecen a medianoche, desorientadas, con náuseas, vomitando. Un extraño ruido que aturde y confunde y hace que repitas en un bucle temporal los últimos segundos de tu vida. Y una extraña mujer que la persigue pasada las 10 de la noche. ¿Es un asesino? ¿No es un asesino? ¿Qué está pasando en este pueblo? Y a medida que avanza la película, las cosas se ponen un poco más raras, es cada vez más extraño, hasta que, spoilers, nos enteramos que se trata de un monstruo humano pájaro cuco. El título de esta película te dice todo lo que tienes que saber, literalmente. El cuco es una especie de pájaro que planta sus huevos en los nidos de otros pájaros para que estos críen a sus crías, vale la redundancia, por ellos. am, y así se ahorran este trabajo de maternidad, supongo. No sé qué es lo que ganan haciendo eso. Honestamente, si tuviera que preguntarle a la madre naturaleza qué pedo, le preguntaría por los cucos. Porque no entiendo. O sea, si yo tuviera que conjeturar, ¿no? Al respecto de los pájaros, diría que la madre no pierde tiempo ni recursos en criar a más huevecillos, bueno, a criar a un pájaro hasta que pueda valerse por sí mismo y pueda tener más huevecillos y entonces pueda como que reproducir mucho más rápido a su especie, ¿no? Lo que es el propósito final de todas las cosas. No importa, estamos hablando de una película. Pero sí importa porque de hecho el monstruo de esta película funciona exactamente igual que el cuco. Es una especie de criatura que implanta sus óvulos dentro de otras mujeres humanas. Bueno, no de otras, dentro de las mujeres humanas, porque ella no es una mujer humana, es una mujer cuco. Muco. Chiste más estúpido. Implantan sus óvulos dentro de las mujeres humanas para que éstas sean fecundadas por los hombres humanos y terminen criando a más mujeres cucos u hombres cucos. De hecho, no sé si salen hombres cucos. La razón por la que la hermana de Gretchen es muda, spoilers, es porque ella es una cría de cuco. Y no sé cómo sentirme respecto a esta película. Es un poco rara. Y tan no sé cómo sentirme respecto a esta película, que este es el segundo intento que hago por grabar este video, porque de hecho no sabía ni siquiera qué decir en la primera versión. Gretchen es una adolescente, como todas las adolescentes, molesta, triste, con deseos de escapar. Creo yo que con justa razón, a final de cuentas, pues su madre murió y está en unas vacaciones, no vacaciones, de las que no puede escapar, entonces tiene un dinero por ahí escondido para ver si con eso puede regresar a Estados Unidos. Se enamora, de hecho, de una inquilina con quien tiene una aventura y de hecho sufren un accidente, por lo cual Gretchen termina en el hospital. No solo eso, sino también su relación con su padre
se va resquebrajando cada vez más porque el padre cree que Alma sufre de... Alma es la niña, la media hermana muda, que es un cuco, pero nadie sabe que es un cuco hasta el final. Sufre de convulsiones cada vez que llega la noche. Y no sé, o sea, es una película rara, por supuesto. Trata de ser rara, cuando menos, pero no sé si está tratando de ser horror elevado o no. Y ese es un gran problema. La década pasada, digamos como que de los 2010-11 para acá, para el 2018-19, vivimos una época de horror elevado. Esto, creo yo, fue una respuesta al horror de jumpscares que habíamos estado viviendo con El Conjuro, con La Monja, con las películas de horror, ¿no? De principios de esa década, en la que el horror elevado se caracteriza por tratar temas serios o complejos. Vemos películas, por ejemplo, como The Babadook, como Midsommar, como The Witch, como esta clase de películas que el monstruo real son las personas o el trauma o el recuerdo. Es un concepto más elevado porque se toman a sí mismos muy serios y entonces la película te obliga a que analices 2 o 3 veces lo que viste para entenderle, ¿no? Entre comillas. Y este horror elevado no es malo, en mi opinión. Creo que es bastante bueno. Creo que hay películas o exponentes muy interesantes. Hay otras, por ejemplo, como Viene de Noche, que... Híjole. Y entonces a partir de esta respuesta, de hecho incluso la primera de Smile era de horror elevado y la segunda, Smile 2, viene en esta contrarrespuesta del horror de no, las cosas no tienen que ser tan serias, ¿no? Películas como Smile 2, películas como La Sustancia, que son sí mensajes, no diría, o sea, elevados entre comillas, pero mucho más bombásticos, tomándose no tan serios, pero dando su lugar a visuales que son muy molestos, que son muy irritantes en un buen sentido, pero también son películas sumamente coloridas, ¿no? Por ejemplo, Megan, Compañera Perfecta. Creo yo que son películas que tratan de dar una, digamos, como que un punto medio a lo que era la crítica a películas de terror vacías o inocuas como El Conjuro, como esa clase de sagas. Que El Conjuro es muy buena, paréntesis, el Conjuro es una buena película, creo yo que sus secuelas son terribles, creo yo que todo el universo que vino a partir del Conjuro es pésimo, a eso me refiero. Además también El Conjuro depende mucho de los jumpscares, también Insidious, toda esa saga es, no sé, siento yo que a eso me refiero. Que es un horror que depende más del jumpscare, del diseño sonoro y de... ¿no? De ese tipo de cosas, que realmente tratar de generar un sentimiento de tensión o de pavor en el espectador a partir de otras imágenes compuestas, ¿no? El horror elevado trata de sacar el jumpscare de ahí o de quitar el sobresalto para construir una atmósfera, y creo yo que esta nueva respuesta o el nuevo horror de películas, insisto, como La Sustancia, como Smile 2, como Compañera Perfecta, como Megan, como Obsession más recientemente, sí tratan de ser serias en el sentido de hay un mensaje que queremos decir, pero no vamos a depender tanto de una construcción atmosférica lenta y de que te ponga a pensar, sino vamos a tratar de retomar estos elementos divertidos del horror, de generar la tensión de maneras más directas y hacer un balance bastante sano entre el jumpscare y el visual incómodo y aterrador. Pero eso nos lleva a Cuco. No sé qué quiere ser Cuco y yo creo que la película tampoco sabe exactamente qué ser. Por una parte, toda la primera mitad, antes de que entendamos la verdadera naturaleza del monstruo, es sumamente incómoda, te sientes que en cualquier momento va a pasar algo, sientes que todos los personajes se comportan de maneras extrañísimas y creo yo que por esa parte funciona bastante bien. Pero luego explican de qué trata Cuco, que se trata del pájaro, que se trata de este monstruo que está ahí, ¿no? Y que el malvado Herkönig está tratando de preservar a este monstruo por X o Y razón. Y después siento yo que ya no sabe qué hacer. Siento yo que promete, o sea, la película te genera una premisa súper interesante de una criatura extraña
de mujeres que les pasan cosas raras, hay que resolver el misterio de por qué a Alma le dan epilepsias, o sea, como que tienes todos estos misterios y una vez que lo resolvemos con, resulta que es una mujer pájaro, que es un, no me malentiendan, es un monstruo, creo yo, bastante inventivo, bastante interesante, pero luego no sucede nada. Los malos terminan siendo las personas y ese mensaje no está mal, pero creo que ya lo hemos visto varias veces y de maneras mucho más innovativas. Y una vez que sabemos, insisto, que se trata de este cuco, no pasan mucho más. Y eso creo que es lo que me tiene como un estornudo que no pude estornudar. No está mal, o sea, visualmente la película es muy bonita, luego tienen encuadres muy interesantes, ¿no? Vemos a los personajes a través de reflejos de las ventanas o de cristales o cosas así. Creo que hay momentos que sí dices, esto genuinamente es incómodo y por ende aterrador en una buena manera, y luego hay otros momentos que no sabes si se supone sea terrorífico o no. Y yo creo que la película nunca termina de resolver eso. Si se quiere tomar seria a sí misma y tratar de construir una atmósfera lenta, incómoda, para tratar de dar un mensaje elevado, o no, o trata de ser más bombástica y de horror mucho más directo. Entonces se queda a medio camino en mi parecer y sufre de algunos pecados de películas de horror que no importa, ¿no? O sea, no importa si una bala debería de atravesar un librero o no. Creo yo que esas cosas no importan tanto, pero importan un poco cuando estás tratando de darle una explicación científica a tu monstruo, pero a la mera hora no lo terminas explicando del todo. No creo que las cosas necesiten explicación para hacer una película coherente, pero sí creo que una película debe respetar las reglas sobre las que se establece a sí misma. Y hasta ese momento no sé si las cumple de la mejor manera. Entonces, con todo eso dicho, no creo que sea una película mala, no creo que sea una película lo mejor ejecutada posible, creo que trata de ser muchas cosas que no puede ser, que no le da para hacer. Creo que hay elementos muy buenos, Hunter Schafer me parece excelentísima, es una gran adolescente, sobre todo porque muchas veces es el personaje serio, en el sentido de ella es la que se da cuenta de las cosas raras a su alrededor y trata de alzar la mano y denunciarlas y nadie le hace caso. Y creo yo que siempre va a ser muy, muy bonito, muy padre tener a personajes juveniles o inmaduros que sean los que denuncian una convencionalidad del mundo de los adultos. Creo que eso siempre va a ser una parte muy interesante. Obviamente hay un tema al respecto de la autonomía del cuerpo de las mujeres y las decisiones de las mujeres. En algún momento, por ejemplo, o sea, la niña, las dos niñas, ¿no? Pero principalmente Gretchen. Gretchen está ahí porque no tiene de otra. Y por más de que pide regresar a Estados Unidos o pide ir a casa, ya no puede, ¿no? El papá vende la casa anterior, entonces ya no puede regresar. No le permiten escapar de los Alpes. En algún momento es controlada por el monstruo y es casi impregnada. Bueno, no creo que es impregnada porque no está siendo fecundada. No importa, casi le introducen el óvulo. Obviamente el hecho de que las mujeres queden bajo el control del bicho y queden incapacitadas es parte de ese mismo mensaje. Creo que Herr en una de sus razones o de sus construcciones como personaje seguramente es el que es un ser muy controlador, entonces aprovecha las habilidades de esta criatura para controlarlas, pero no sé si yo no sé, ¿no? Y digo no lo sé porque soy una persona muy estúpida y siempre estoy abierto a cualquier otra cosa, pero no sé si termina de llevar este mensaje a la conclusión que quería, o no sé si por deletrear en voz alta qué es el monstruo, entonces está como que disminuyendo este mensaje. E insisto, si estamos hablando de horror elevado, creo que no hay que explicar tanto esas cosas, pero si no es un horror elevado, si es un neo-horror, entonces hay que convencerse a sí mismos. Por ejemplo, en La Sustancia, cuando vemos al monstruo Elisa Su, wow, estamos llevando, ¿no? A un extremo muy grotesco y esplendoroso de lo que la película quiere decir, casi como un grito de desahogo. Pero no sé si esta película hace eso, no sé si se compromete así y precisamente porque no se compromete se queda a medio camino.
Y creo que eso es lo que más me tiene como no sé, como con ganas de estornudar. Pero insisto, no es una mala película, se ve bonita. Stevens y Schaffer hacen un papel espectacular. Sobre todo Stevens, Herr König, hace un papel de malo malísimo, irreverente, loco, muy manipulador, que creo yo que lo hace espectacular. Por esa parte, o sea, no pasa nada. O sea, me refiero, está muy bien, pero no sé si lo demás me termina de convencer. No sé si el hecho de hacerlo una referencia, o me parece yo, una referencia, el hotel a The Shining sea suficiente para darle peso al lugar, porque no creo que lo tenga. No sé si los sucesos extraños que pasan en la segunda mitad de la película sean extraños bien justificados o no, pero pues es una película y hay que darle un valor por eso. Me hizo sentir incómodo en un buen sentido, pero después ahorita me siento raro porque, insisto, no sé si está bien ejecutada todo lo que se prometió a sí misma que quería hacer. Creo que no sabe lo que quiso hacer al final y eso le pesa un poco. Por ende, le vamos a dar 5 cucos. Es una calificación muy pesada, pero está a la mitad del camino. 5.5 cucos, ¿no? Un cuco maduro y un huevito de cuco. Eso es lo que le vamos a dar. En fin.